gran show de la Fórmula 1 en su versión Silverstone, Gran Premio de la Gran Bretaña 2023. Caray, qué carrera hemos visto. Sin duda se vuelve a acentuar el predominio de Red Bull, quien tuvo suficiente para vencer el gran desempeño de los McLaren. Lando Norris, aún con llantas duras, pudo aguantar los embates finales de Sir Lewis Hamilton. Y bueno, ¿qué podemos decir? Piastri, aunque fuera del podio, completa para Mercedes McLaren un excepcional fin de semana. George Russell, un Mercedes también, que hace el lugar número 5, tan solo un lugar y medio después de Hamilton. Pero aquí viene nuestro gallo, Checo Pérez, quien pudo remontar tal vez 9 o 10 lugares, porque arrancó en el lugar número 16, pero por una infracción de Magnussen se le dio el lugar número 15 y hizo una gran cantidad de lances. Él fue el piloto que más rebases tuvo en carrera y obtuvo sus 8 puntotes, que en su pareja directa con Fernando Alonso, quien quedó en lugar 7, pues deja una diferencia total de 19 puntos entre estos dos pilotos que luchan por el segundo lugar del campeonato de pilotos. Sin duda, el perdedor de la sesión fue Ferrari, quien había salido bien posicionado, cuyos carros eran muy difíciles de batir, pero tuvieron que conformarse con los últimos 2 puntos de la parrilla. Es decir, Charles Leclerc en noveno obtuvo 2 puntos y Carlos Sainz con Ferrari obtuvo 1 punto. Realmente terminaron a 19 segundos de primer lugar de Max Verstappen. Sin embargo, la Fórmula 1 da oportunidades en cada ocasión y ya nos estaremos viendo en la siguiente competencia. Max Verstappen obtiene la vuelta rápida en la vuelta 42, es decir que ya de media carrera para adelante no hubo un gran desempeño en vueltas, porque el clima estuvo enrarecido, medio llovía, medio hacía sol, pero sí hubo una consistencia de aire que es realmente lo mortal para estos vehículos cuya aerodinámica es precedida por el funcionamiento del motor. De esto y de mucho más estaremos hablando con Jesús Alan Porras, el Chico Maravilla, desde el Pit Stop en el Gran Show de la Fórmula 1 desde México. Así es, amigos, así es, amigos, así es, amigos. Tuvimos una muy buena carrera en el Gran Premio de Gran Bretaña, ¿no? Una carrera que empezó dando una sorpresa y que igual terminó con un muy buen sabor de boca. Pues, amigos, bienvenidos sean ustedes al gran show de la Fórmula 1. Pues bien, amigos, finalmente pudimos ver esta carrera esperada por muchos, no querida por otros tantos, incluso con la posibilidad de que pueda quedar fuera del calendario. Pero bueno, en esta edición 2023 tuvimos un fin de semana bastante, pues bastante, ¿cómo decirlo? Bastante alternado. ¿Por qué alternado? El día viernes totalmente soleado, el día sábado con lluvia y el día domingo, ¿no? El día de la carrera, un día en el que pues la carrera empieza en seco, por ahí se empiezan a acercar algunas nubes, ¿no? Algunos pilotos empiezan a reportar que están cayendo algunas gotas y de repente soleado de nueva cuenta. La carrera empezó con un Max Verstappen en la pole position, ¿no? Un sorprendente equipo de McLaren manteniéndose en la primera y en la segunda fila de salida.
algo que no veíamos desde hace un muy buen tiempo, ¿no? Y que los fans de la escudería de Woking ya anhelaban. De los últimos grandes resultados que ha tenido el equipo británico fue la victoria de Pierre Gasly en 2020 en el circuito de Monza. No, no es cierto. No, perdón, no fue Pierre Gasly, lo estoy confundiendo. Sino con Daniel Ricciardo justamente en ese mismo circuito en 2021. No, una carrera que se recuerda por el incidente entre Hamilton y Verstappen en la variante de la Roya. Entonces, eso fue de las últimas, vamos a decirlo, glorias que ha tenido el equipo de Woking. Y hoy amigos, en 2023, pudimos ver finalmente McLaren con unos muy buenos resultados. Lando Norris terminando la carrera en una segunda posición y Oscar Piastri terminando en la cuarta posición, seguido, no, siendo el piloto siguiente a Lewis Hamilton. Desde la largada se tenía esa expectativa de que Lando Norris pudiera hacerse del liderato de la carrera y lo hizo. Solamente 3 centésimas. Bueno, ya ustedes me entenderán. Una diferencia muy pequeña con Max Verstappen en cuanto a la reacción para la largada. De hecho, el piloto neerlandés se queda un poquito y logrando que el piloto británico Lando Norris pudiera hacerse de la punta. Fueron 5 vueltas las que el Lando pudo liderar la carrera. 5 vueltas que nos dieron una muy buena batalla a ambos pilotos. Y que posterior a esto, ¿no? El adelantamiento de Max Verstappen al piloto británico. Lando no se separó de una forma tan agresiva como lo hemos visto en otras carreras, ¿no? Que Max Verstappen logra sacar de una forma casi inmediata, no sé, que uno diga 5, 10, 15 segundos y su brecha sea muy exagerada. No, Lando Norris tras este adelantamiento de Max Verstappen pudo mantenerse por ahí de el 1.3 segundos, pero lentamente Max iba ganando pues cierto terreno, ¿no? Cierta ventaja sobre los McLaren, porque sí, y por qué digo los y no el McLaren, sino los McLaren, porque Oscar Piastri se estaba manteniendo en la pelea por el podio, ¿no? Fue siendo superado únicamente por Hamilton en algunos momentos. Y también hay que ser muy realistas, la falta de un poquito de experiencia para manejar ese tipo de presión. De ahí en fuera, ¿no? Pudimos ver una muy buena carrera en otros sectores. Una carrera que se vio un tantito pues revuelta, ¿no? Muchos llegaban a pensar de que iba a haber lluvia. La meteorología empezaba a decir que existía esa posibilidad, pero a la mera hora no. Caímos en ese 10% de la probabilidad que iba a haber de lluvia, pero no llegó. No llegó de una forma muy agresiva, sino unas cuantas gotitas, pero permitiendo que pudiera haber los slicks durante toda la carrera, ¿no? Los neumáticos lisos. El primero en entrar fue George Russell, ¿no? Fue quien sorprendió, porque muchos dijeron, ¿cómo puede ser que con tan pocas vueltas puedan empezar a hacer las paradas en boxes, ¿no? De ahí muchos habrían pensado que los demás autos iban a seguirle al piloto británico de Mercedes, pero no fue así, sino que terminaron por aguantar, expandir un poquito más su estancia en la pista, permitiéndoles ganar bastantes posiciones, ¿no? De ahí en fuera, poco a poco, los pilotos empezaban a entrar a boxes, neumáticos medios, neumáticos duros,
Hasta que pasada la mitad de la carrera, unas cuantas vueltas más, les estoy hablando de 26 vueltas, los primeros, o más bien las paradas fuertes, vinieron por ahí de la vuelta 32 más o menos, cuando ya la carrera había pasado su ecuador, ¿no? De ahí en fuera todos los pilotos empezaron a montar las blandas, cosa que a muchos se les hizo un poco extraño porque uno dice, bueno, o sea, Silverstone es un circuito un tanto abrasivo, ¿no? Entonces, híjole, ¿cómo meten las blandas? Oh, sorpresa la que nos aguardaba para esta carrera. Todos o algunos pilotos habían parado hasta que de repente en la recta de Wellington, Kevin Magnussen de repente venía, pues vamos a decirlo, peleando posición porque sí venía sí, un poco acercado, ¿no? al piloto que tenía enfrente. Un problema, de repente se apaga su motor y logra cruzarse hacia el lado, vamos a decirle sucio, ¿no? Al lado que casi no se usa de esta recta. Y se empieza a incendiar de la parte trasera su auto. Muy seguramente un problema con la unidad de potencia, aún no lo sabemos. Pero de forma inmediata se lanzan banderas amarillas, se lanza el Virtual Safety Car y es cuando se viene una feria de pit stops, ¿no? Varios pilotos empiezan a entrar a boxes, algunos otros que ya habían parado empiezan a entrar, cambiando sus duros por medios o por blandos, que fue la estrategia más segura, la que muchos hicieron caso, ¿no? Muchos quisieron mantenerse en esa estrategia como que para hacer un auto pues un tanto más liviano y permitiendo que pudieran rebasar, ¿no? De ahí en fuera pudimos empezar a ver cómo el safety car cambió totalmente la carrera, ¿no? Poco a poquito y tras la salida del auto de seguridad, primero se lanza el virtual, ya después es cuando se lanza el safety. Todos los pilotos a los que Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri, vamos a decirlo así, los punteros, les habían sacado cierta ventaja. No es cierto, ya era Hamilton para este momento quien tenía la tercera posición. Todos los pilotos empezaron a acercarse, hicieron un grupo muy reducido, ¿no? Entonces todos los pilotos que traían neumático blando se empezaban a ver sumamente beneficiados. Para esto, pues Carlos Sainz empieza a comunicarse con su equipo desde el pitwall y les pregunta si era factible poderse meter a boxes, pero que si lo hacía, pues iba a caer 3 posiciones, saliendo 10º u 11º, por lo que pues era decisión enteramente de él, ¿no? Cosa que le disgustó a Carlos, porque pues montaba neumáticos duros y todos los que venían detrás de él montaban los neumáticos blandos, ¿no? Esto pues sí genera cierta molestia porque dices, híjole, me va a arruinar mi carrera todo esto. Pero pues son posiciones que a lo mejor uno puede recuperar. Finalmente Carlos no entró a los boxes, ahí se quedó y en la hora del relanzamiento pudo aguantar por algunas cuantas vueltas a los pilotos que tenía detrás, a Checo, a Alexander Albon y al mismo Charles Leclerc, ¿no? Su coequipero, que poco a poquito fueron empezando a ganarle terreno, ¿no? Y tras unas vueltas del relanzamiento pudimos ver a un Checo Pérez que pudo hacer un adelantamiento muy agresivo, ¿no? Parecía que traía un ritmo endemoniado el piloto mexicano, porque estaba reduciendo las brechas de tiempo con los demás pilotos de enfrente. Primero Checo, después Alexander Albon en una maniobra muy parecida a la del mexicano, y finalmente Leclerc. Estamos hablando que de la curva de Brooklands, que está saliendo la primera recta de DRS, la recta de Wellington, no, la primera zona, perdón, hacia lo que es la curva de Chapelle. Ahora sí que viene Brooklands, entran hacia lo que es
la recta de los viejos pits, ¿no? De ahí a Cubs, y viene el conjunto de curvas de Maggots, Beckett y Chappelle, ¿no? En ese lapsito de curvas es donde Carlos Sainz pierde 3 posiciones, y todas en movimientos muy muy parecidos. 3 posiciones, amigos, es lo que Carlos pierde de Brooklands hasta Chappelle, ¿no? Híjole, yo creo que el piloto español pues ya no pudo en realidad aguantar mucho, ¿no? Esas gomas duras pues sí te limitan un poco en cuanto a la velocidad, te vuelven más pesada el auto. Y esta fue una de las consecuencias de que tal vez no haya querido entrar durante el safety car, porque eran posiciones que tarde o temprano iba a poder recuperar, tal vez no las 3, pero sí iba a poder recuperarlas, ¿no? Bueno, vamos con el piloto mexicano, con Checo Pérez, quien tras la descalificación de Valtteri Bottas de la sesión de clasificación por no tener el combustible necesario para su análisis, porque sí, existen algunas pruebas para los pilotos póstumo a tal vez prácticas libres, clasificación, carrera, sobre todo para analizar el auto, ¿no? Y combustible, porque pues bueno, es una manera de controlar a los equipos, el que no estén alterando el combustible, que estén ganando pues algunas un poco más de velocidad, que estén metiendo algún aditivo que pueda beneficiar al funcionamiento del motor, ¿no? Bueno, Valtteri Bottas fue descalificado, termina saliendo 20, por lo que Checo se beneficia y termina saliendo 15º. El piloto mexicano termina en la 6ª posición de la tabla al finalizar la carrera. Gana varias posiciones a lo largo de la carrera en un circuito que, si bien tiene su encanto, ¿no? Por algunas curvas de alta velocidad, sí tiene cierta complejidad de rebase, ¿no? Entonces, muy muy buena actuación la de Checo. Pudo lograr recuperar lo que se había perdido el día de ayer. Digo, no tanto como uno lo esperaría, pero sí permitiéndole hacerse de algunos puntos, ¿no? De todos modos, pues la estadística no miente, y los pilotos que terminan saliendo por ahí de la 15ª posición históricamente, pues no logran llegar al top 5, convirtiéndose entonces en una estadística más, ¿no? Sin demeritar el trabajo que hizo el piloto mexicano, ¿no? Porque hizo una muy muy buena gestión con los neumáticos medios, de ahí con los blandos. Y pues bueno, de ahí solamente tuvimos la sanción de Lance Stroll por salirse los límites de pista, ya saben. Pero que sí hay una controversia fuerte, pues Pierre Gasly estaba peleando la posición con el piloto canadiense. Lance termina aventando un poco a Gasly y le termina haciendo una pinchadura, ¿no? Previo a estos movimientos, Lance, mediante los límites de pista, vamos a decirlo, por afuera, ¿no? Uno me va a decir, oye, pero pues fue sobre el piano. Sí, yo lo sé, pero pues ya saben, en este caso sí hay límites. Por ahí es donde lo adelanta, ¿no? Pierre Gasly, molesto, sí reclama a su equipo de que le tenían que devolver posición, y efectivamente se tenía que devolver. Comisarios de carrera sí lanzaron la advertencia, ¿no? De que había notado el movimiento, pero a la mera hora pues que no necesitó revisión alguna, ¿no? Termina pasándole factura los límites de la pista al piloto canadiense y se va con 5 segundos de penalización. Esos 5 segundos, al ya no cumplirlos en un pit stop, lo que va a terminar haciendo es que se le van a agregar a su tiempo de carrera, y esto sí le perjudicaba porque perdía alrededor de 5 o 6 posiciones. Pierre Gasly sufrió un retiro pues durante esta pelea con Lance Stroll. Tuvo una pinchadura de neumático trasero derecho, lo que pues lo llevó a preferir retirar el auto, ¿no, amigos? Entonces pues bueno, terminamos con un Max Verstappen triunfador, un Lando Norris segundo,
y un Hamilton regresando al podio en tercera posición. 2 británicos y el neerlandés en el podio. Una carrera que deja un muy buen sabor de boca. No fue tan tediosa de ver como otros grandes premios, pero bueno, ahora sí amigos, con esto llegamos al final de este programa. Recuerden seguirnos en redes sociales para que no se pierdan el diferente contenido que se hace. Como siempre llegamos a la bandera cuadros. Yo soy Jesús Porras y nos vemos en el Gran Premio de Hungría. Hasta la próxima.